Mientras tanto va rodando la hojita para que nos vayamos apuntando, apuntar el nombre. Si no están en la lista de correos, si quieren recibir la información de la campaña, pónganlo al costadito. Y por parte de qué organización vienen, o si vienen simplemente a título personal. Bueno, esta jornada se inscribe dentro de una de las primeras actividades que hace la campaña No al TTIP de Valencia. Habíamos pensado que era necesario hacer una jornada de formador de formadores, de manera de que eso pudiera permitir replicar la información a cuanto más lugares mejor. Y la estructuramos con dos partes. Una primera parte que va a ser una parte general sobre el TTIP y una segunda parte en la que nos dividiremos en grupo y trabajaremos en algunos de los sectores. Uno va a ser sanidad, que va a llevar Daniel. Está ahí, se puede presentar. Buenas. Muy profunda esa presentación, me encanta. Otra parte la va a llevar Alberto, que es el SDS. Otro de los grupos lo va a llevar Juan. ¿Te quieres presentar? Yo soy Juan Esteves, pertenezco a los estudiantes de la Comunidad Valenciana y llevaremos el tema de derecho de autor y eso. Aquí está mi compañero Adrián para ayudar. Muy bien. Y otro de los grupos que va a tratar sobre el principio de precaución, que voy a llevar yo. Y la implicación que tiene dentro del tratado del TTIP, enlazándolo un poquito con la cooperación regulada. Dicho esto, yo le paso la palabra a Alberto, que va a ser va a ser la primera parte general, pero sí me gustaría, porque sé y me consta que hay compañeros que han trabajado mucho este tema, que no se queden callados, por favor, que aporten, que nos ayuden a complementar lo que vamos a ir diciendo en esta primera parte general. Bueno, buen día. Como ha dicho Patricia, la campaña No al TTIP de Valencia se constituyó hace aproximadamente un par de meses, ¿no? Si no recuerdo mal, en diciembre. Y forma parte de la campaña estatal No al TTIP, que en el Estado español agrupa a muchas organizaciones y está muy extendida. Hay un montón de ciudades en el Estado que ya tienen su propia campaña. En el País Valenciano ya tenemos campaña en Castelló, Valencia y Alacant, que ya hace tiempo que llevan trabajando. Y bueno, aparte de esta jornada de formación, pues también lo que comentaba Patricia, también repito, es una cosa muy importante, que vamos a hacer la presentación oficial de la campaña. Queremos hacerla en febrero, de forma que convoquemos a los medios de comunicación y bueno, también firmemos las organizaciones que formamos parte de la campaña en Valencia el manifiesto estatal de la campaña, que es, digamos, un acto simbólico importante para dar a conocer cuántas organizaciones están de acuerdo y están apuntadas a la campaña. Y bueno, hoy... Perdona, sí. el comentario ya tenemos fecha, el 25 de febrero. El 25 de febrero, efectivamente, el 25 de febrero haremos la presentación oficial aquí en Valencia de la campaña. Para eso también tenemos que hacer un esfuerzo, aparte de convocar por correo electrónico, un esfuerzo de contactos directos, porque realmente sabemos que hay muchas organizaciones que están dispuestas a apuntarse a la campaña, pero que todavía por unas causas o por otras no han mandado a una persona a las reuniones que hemos hecho hasta ahora. Entonces, dicho esto, hoy pues antes de empezar a reunirnos en los grupos que tenemos pensado hacer para realmente charlar y debatir un poco, ¿no?, qué es lo que en principio tenemos previsto, y luego sacar algún tipo de conclusiones, pues vamos a hacer una especie de presentación general de lo que es la campaña y lo que es el TTIP, ¿no?, que ya sabéis más o menos lo que significa. El TTIP, pues aparte de lo que ya llevamos
hablando en charlas, en presentaciones, en seminarios, de las implicaciones que tiene, de realmente que es un tratado que no solamente tiene como objetivo la eliminación de aranceles y los temas propiamente dichos de comercio, sino que es un tratado que va mucho más allá, tiene unas implicaciones mucho más ambiciosas, según los mismos impulsores del tratado. Están detrás las grandes corporaciones multinacionales y se trata en última instancia no solamente de temas de facilitación del comercio, sino realmente el aspecto de toma de control por parte de las grandes corporaciones de la política y de la economía mundial a través de sus representantes políticos. Pero además de estas implicaciones que van en el fondo a eliminar todas las conquistas sociales que hemos conseguido la ciudadanía a través de muchos años de luchas y muchos años de activismo, conseguir de protección social, protección medioambiental, protección de los consumidores, los trabajadores, que quieren pues hacer tabla rasa de todo eso y llegar a una desregulación completa de todos los aspectos económicos y sociales. Aparte de eso, que es más conocido y que se incide mucho en los medios, se está empezando también a hablar en los medios, hay un aspecto del que se habla menos, y es por lo que queríamos aprovechar este día de hoy para también tocarlo un poco, y son los aspectos geoestratégicos de lo que son estos tratados. No solamente el TTIP, sino también los otros tratados que se están negociando en estos momentos, que son el TPP, el Tratado de Comercial Transpacífico, y otro tratado que también es fundamental y importantísimo, que se está negociando en Ginebra entre alrededor de 50 países, que trata específicamente sobre servicios, que es el TISA. Bien, yo os voy a dar algunos datos para empezar un poco a calentar la discusión, que es importante conocer. Es importante conocer para ver por dónde van los tiros desde hace unos años para acá, en el sentido de cambiar la estructura que hasta ahora conocemos, de la estructura política, en donde los estados soberanos pues hacen sus leyes, hacen sus normativas y tienen control de las políticas y de los aspectos de todo tipo, ¿no? Dentro de sus fronteras, ¿no? Últimamente estamos viendo que están cambiando las correlaciones de fuerza a nivel mundial, la que conocíamos hasta ahora, ¿no? Llevamos muchos años viendo que hay un bloque occidental, lo que llamamos Occidente, formado fundamentalmente por Estados Unidos, con el peso más importante, y también por Europa y otros países alrededor de estos dos grandes bloques, que también, digamos, giran en las mismas políticas, en las mismas líneas de funcionamiento, que este peso de este gran bloque occidental está variando con respecto a otros bloques que están apareciendo últimamente, que están cada vez adquiriendo más peso y más importancia, tanto política como comercial. Estamos viendo que está basculando este balance que conocíamos hasta ahora, y por lo tanto este bloque occidental, pues a través fundamentalmente de los acuerdos comerciales, que son la herramienta fundamental de la globalización neoliberal a partir de la creación de la Organización Mundial de Comercio en el año 1995, si no recuerdo mal. Y bueno, pues estos datos que os quiero decir son bastante interesantes desde el punto de vista de lo que significa, ¿no? Y por ejemplo, vamos a ver,
Con respecto a la Unión Europea, ¿no? Con respecto a la Unión Europea y el TTIP, y el Tratado con Estados Unidos y otros tratados. La Unión Europea es la principal economía del mundo, con 500 millones de habitantes, un promedio de ingresos anuales per cápita de 25.000 euros. La UE es el mayor mercado mundial y el principal importador de bienes manufacturados y de servicios. Dispone del mayor volumen de inversión en el extranjero. Es el principal receptor planetario de inversiones extranjeras. La UE es también el primer inversor en Estados Unidos, el segundo destino de las exportaciones de bienes estadounidenses y el mayor mercado para las exportaciones estadounidenses de servicios. Esto es importante también por el tema de servicios en el TTIP, la importancia que tiene. La balanza comercial de bienes arroja para la Unión Europea un superávit de 76.300 millones de euros y la de servicios un déficit de 3.400 millones. La inversión directa de la Unión Europea en Estados Unidos y viceversa ronda los 1,2 billones de euros. Esto en cuanto a la importancia que tiene la Unión Europea con respecto al tratado con Estados Unidos, a TTIP, para que os deis cuenta de lo que significa. Pero en el aspecto estratégico que comentaba, fundamentalmente por parte de Estados Unidos, aunque esto también es polémico porque hay diferentes versiones, o sea, diferentes puntos de vista, diferentes opiniones sobre si realmente el aspecto estratégico es tan importante o no, o es más importante realmente el peso de los intereses de las corporaciones multinacionales que van simplemente a intentar que no tengan ningún tipo de traba a la hora de comerciar bienes y servicios y capitales, y por lo tanto realmente son las transnacionales las que mueven los hilos y los estados o las naciones no tendrían tanta importancia. Por lo tanto este aspecto, ya digo, pues no se considera tan fundamental, pero bueno, eso es una cosa que en todo caso es un tema de debate. Pero sí que en principio se tiene la percepción de que Estados Unidos, que además es el eje de estos tratados que se están negociando, o sea, el único país, el único estado que está en los 3 tratados más importantes que en estos momentos están en negociación, tanto el TTIP como el TPP, que es el Tratado del Pacífico, como el TISA, que es el Tratado de Servicios, está Estados Unidos. En esos 3 tratados el único país que está es Estados Unidos. Europa está en uno, otros países están en uno o están en 2, pero Estados Unidos está en los 3, ¿no? Entonces, hay un aspecto que es, por ejemplo, el crecimiento de los BRICS, fundamentalmente China, y, por ejemplo, entre los años 2000 y 2008, el comercio internacional de China creció más de 4 veces. Un poco para ver la importancia que está teniendo en esta historia, fundamentalmente China, ¿no? Que es la potencia emergente, ¿no? El comercio internacional de China creció más de 4 veces. Sus exportaciones, de 2000 a 2008, aumentaron un 474% y las importaciones un 403%. La consecuencia fue que Estados Unidos perdió su liderato de primera potencia comercial del mundo que ostentaba desde hacía un siglo. Antes de la crisis financiera global de 2008, Estados Unidos era el socio comercial más importante para 127 estados del mundo. China solo lo era para 70 países. Este balance se ha invertido hoy. Hoy China es el socio comercial más importante para 124 estados, mientras que Estados Unidos solo lo es para 76. Bien, ¿qué subyace a esta historia? Subyace pues lo que estaba comentando. Hay un movimiento mundial, global, de tendencia hacia la pérdida de poderío económico y político de Estados Unidos, fundamentalmente junto con Europa, del bloque occidental, y está habiendo un aumento, una subida espectacular de otros países y de otros, fundamentalmente China, pero también los otros países que están dentro de lo que se denomina los BRICS. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
Este aspecto geoestratégico que también tiene implicaciones muchas en Europa, porque hay la visión esta visión lo que hace es considerar que el objetivo principal, independientemente de lo que decía, de reservar y de mantener y de aumentar los beneficios de las grandes multinacionales, pero habría un aspecto de controlar, de rodear y de bloquear la subida de importancia de China y también, por otro lado, en Europa con Rusia. Es decir, ahí, si os dais cuenta, todo lo que está habiendo, todo el movimiento que está habiendo en Europa para bloquear absolutamente a Rusia con las sanciones a partir de la excusa de la intervención de Rusia en Ucrania, que por desgracia Europa y los gobiernos europeos están jugando ahí en contra de sus propios intereses, porque aquí quien únicamente está ganando son los Estados Unidos, porque Europa tiene un comercio y unas relaciones comerciales, unas relaciones de todo tipo con Rusia, y son las empresas europeas las que están realmente siendo perjudicadas por esas medidas que se están tomando contra Rusia, porque yo he trabajado muchos años en una empresa de automóviles que es Ford, y os puedo decir que, por ejemplo, Ford tiene una fábrica importantísima en Moscú. Entonces, igual que Ford tiene un montón de empresas europeas, fundamentalmente la mayoría son alemanas, que tienen empresas y tienen una gran relación con Rusia y que a través de las sanciones que está viendo ahora están siendo perjudicadas. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Incluso creo que era un político italiano, que ahora mismo no recuerdo el nombre, que decía hace poco que Italia se va a ver muy perjudicada por las sanciones que está habiendo contra Rusia, porque claro, si Rusia tiene una recesión, tiene una caída de su economía importante, todas las exportaciones de las empresas italianas y por amplitud las empresas europeas van a caer. O sea, es decir, Rusia va a cortar muchísimas importaciones simplemente porque al caer el poder adquisitivo y al entrar su economía en recesión, pues entonces va a haber muchas menos importaciones. Bien, este aspecto estratégico de querer aislar a Rusia y llevarla realmente a la quiebra económica para que en algún momento pues puedan las empresas occidentales puedan hacer allí, como ya lo hicieron después de la caída del muro, ¿no?, entrar a saco en la economía rusa y hacer negocio, pues entonces está perjudicando a Europa. Bien, eso es algo que para mí, desde mi punto de vista, yo la verdad es que no puedo entenderlo, porque a pesar de que se diga, bien, es que las empresas multinacionales hoy en día ya no tienen intereses desde el punto de vista de su propio Estado, de su propia nación, su propio, digamos, patriotismo nacional. No, hoy en día realmente lo que les interesa es mantener la hegemonía occidental, ¿no?, todos los intereses occidentales, y por lo tanto les da lo mismo una cosa que otra, pero yo, sin embargo, personalmente, ya digo, no acabo muy bien de entender desde el punto de vista de Europa estos movimientos que está viendo, que vamos totalmente de la mano de Estados Unidos, y al final quien se beneficia es Estados Unidos, que están allí en su casa y no sufren las consecuencias, sino que las sufrimos nosotros en Europa. Bueno, para, digamos, hacer un poco, y luego si queréis un poco de debate sobre este tema, un resumen de esta visión de las implicaciones estratégicas de los tratados comerciales, pues las negociaciones multilaterales que aparecieron cuando se creó la OMC, la Organización Mundial de Comercio, que fue ya cuando cuando empezó a hablarse de tratados no solamente puramente comerciales, de eliminación de aranceles y de mejora
de las relaciones, de los intercambios, sino ya se empezó a hablar de otro tipo, de una segunda generación de tratados, en donde ya se meten las inversiones y se meten un montón de cosas. Todo esto, al fin y al cabo, lo que implica es que el bloque occidental, el bloque formado por Estados Unidos y Europa, pretende tener un control absoluto y un dominio, mantener su dominio de siempre sobre el resto de países del mundo. Los pequeños países no pueden hacer frente a la potencia y a las presiones de los grandes del bloque occidental cuando firman convenios bilaterales, por ejemplo, con estos países. Es decir, cuando fracasaron las negociaciones multilaterales a partir de la ronda de Doha, que quedó estancada en el año 2006 porque no siguió adelante, porque había muchos países que no estaban de acuerdo con las imposiciones que querían ponerles, pues entonces empezaron a negociar tratados bilaterales que al fin y al cabo son mucho más fáciles para las grandes potencias llegar a imponer a sus cláusulas y sus condiciones a los países pequeños. Bien, pues todo este conglomerado, toda esta visión global de lo que es hoy en día la economía y la política, estaría condicionada pues por este aspecto geoestratégico y esta digamos intención de no tener necesidad de lanzar guerras como al uso tradicional para hacerse con el control de un país, sino que a través de estos tratados comerciales, a través de estos acuerdos internacionales, ya sean bilaterales o multilaterales, pues entonces llegar a los mismos efectos, es decir, mantener ese predominio de Occidente sobre el resto del planeta. Si queréis yo lo dejo aquí, es simplemente bueno, pues una introducción que por supuesto da lugar a diferentes opiniones y bueno, pues lo que interesa en todo caso es ahora charlar un poco antes de meternos en la segunda parte, a ver qué os parece y qué idea tenéis sobre esto. Yo sé que David, por ejemplo, tiene cosas que decir y entonces pues... Si quieren, tomo el turno de palabras, si les parece. David. Yo pienso que este tema geoestratégico es un auténtico despropósito. Es decir, vamos a ver, China es un vasallo de Estados Unidos. Tú, cuando compras un iPhone o un Mac, ¿dónde está hecho? ¿Está hecho en Estados Unidos? ¿Está hecho en China? ¿Cómo China va a ser una amenaza para Estados Unidos? ¿Que los esclavos eran una amenaza para la clase senatorial romana? Los chinos fabrican los productos de las multinacionales americanas y a cambio Estados Unidos le da unos cromos que se llaman dólares. Cuando ellos tienen excesos de dólares, compran otros cromos que se llaman la deuda pública americana. Estados Unidos, con sus cromos, tiene controlado a China y ellos trabajan como chinos mientras ellos se dedican a tocarse las pelotas, a vivir en la sociedad del conocimiento, trabajar en el sector financiero, trabajos de cuello blanco. Y si necesitan que les limpien las calles, pues llegan gente de México a trabajar, a limpiar las casas y tal. En realidad, China forma parte del sistema económico de Estados Unidos. Cuando un país no acepta dólares, le meten en el eje del mar. Lo que hacen con estos países petroleros, como París, Irán, que dice, quiero euros, pues al eje del mar. Si tú no aceptas dólares, vas al eje del mal, porque esto les permite a ellos vivir sin trabajar. ¿Que han montado ellos los tratados? No lo sé. El TPP no lo han montado ellos. El TPP lo montó un socialista chileno, Ricardo Lagos. Lo negoció con Australia y Singapur. Y han empezado a apuntarse otros países y el último en apuntarse es en Estados Unidos. Y sobre los tratados que nos afectan, se ha olvidado CETA, que es muy importante, que es la puerta de atrás por la que se mete Estados Unidos. Una vez hemos firmado un tratado con Canadá, multinacionales norteamericanas ponen la filial en Canadá y ya está, va adentro. Porque son las multinacionales las que se benefician con esto y yo no veo ningún problema en esto. Y luego el tema geoestratégico con Rusia, realmente lo que dices tú. Los americanos y todas las multinacionales tienen empresas en Rusia, pero también las tienen en China, porque quieren limitarse con China.
Y Rusia no quiere de ninguna manera irse con China. Toda la geoestrategia rusa se basa en la desconfianza de China. Ellos querían tener buenas relaciones con Europa. Por eso le vendían y tenían tantos oleoductos para traer aquí el gas. Uno por el sur, otro por el norte, otro... No tiene ningún sentido. Desde la época de Gorbachev, Rusia hablaba de la Casa Común Europea, que era un eje París, Berlín, Moscú, y esa era la política que llevaban los rusos. Hasta ahora, eso de que se vaya a formar un bloque, bueno, pues no lo veo claro, porque hay mucha desconfianza entre ellos. Y realmente lo que ha pasado aquí en Europa no sabemos a qué se debe, desde luego tampoco parece que lo controlen muy bien Estados Unidos, el follón que ha montado en Ucrania, porque los personajes que han aparecido señalándose ahí eran personajes vinculados a la anterior administración Bush, ¿no? Tenemos Victoria Nuland y toda esta gente, no sé qué hace en la administración Reagan, pero están muy vinculados a todos los geoestrategas de la época Bush. Parece ser que en la Casa Blanca nadie controla muy bien lo que están haciendo. De hecho, unos meses antes de enemistarse con Rusia, habían utilizado a Rusia para otros menesteres, ¿no? Para negociar con Irán y arreglar un poco lo de Siria sin tener que intervenir, y a pocos meses se monta este follón. Yo lo que veo es que no hay una buena dirección en la Casa Blanca y pasan cosas muy raras que no tienen ninguna explicación. Y ellos lo tenían muy bien montado. Los chinos están trabajando para ellos, a los multinacionales les viene muy bien cómo está el tema. Mientras todo funcione como un Monopoly en el que emite los billetes del Monopoly Estados Unidos y todo el mundo los acepta como si tuvieran algún valor detrás cuando no lo tienen. Realmente ese sí, el valor viene porque la gente lo acepta. Es una moneda fiat. Y no tiene mucho sentido que se enemisten con los tíos que le están fabricando todo. Están a Estados Unidos desde los años 70. Se ha preocupado mucho por el medio ambiente en Estados Unidos, entonces ha llevado toda la contaminación fuera. Es lo que decía Milton Friedman. Importar acero no es un problema, es importar aire limpio. Ellos están fabricando toda la contaminación, está en estos países industriales que ahora se llaman emergentes, donde hay capitalismo como el que había en Manchester en el siglo XIX. Mientras tanto, ellos pueden tener un medio ambiente limpio. Y con el papel que imprimen, compran, y cuando tienen exceso de papeles, les compran otro papel, bonos de deuda pública americana, y ya está. Y sigue la rueda de puta madre para ellos. Entonces, veo muy claro que lo que ellos quieren imponer con los tratados es un orden diferente legal. Es decir, lo que quieren es eliminar el Estado que se ha establecido en los países desde la Revolución Americana y la Revolución Francesa. Esos Estados-nación, donde hay unos parlamentos que legislan, es lo que quieren. Las multinacionales quieren pasar por encima de eso y utilizan los tratados. Para ello usan a sus amigos que por puertas giratorias entran y salen de las multinacionales a la Comisión Europea o al Departamento de Comercio de Estados Unidos, y que desde que se montó la OMC se han quitado la careta, porque no hay bien más que ver las declaraciones de Pascal Lamy y otros de negociadores europeos en la Organización de Comercio en su momento, que decían claramente que trabajaban para el interés de los negocios y no para el interés de los ciudadanos. Ellos parece que quieren saltarse todas estas trabas. En la Unión Europea han conseguido prácticamente eliminar los estados-nación y someterlos a una burocracia de amiguetes suyos que están allí en Bruselas, y con los tratados pues pueden conseguirlo ya a nivel global. Y luego van a entrar al saco los negocios que les interesan, los servicios, la sanidad. El último informe de Oxfam decía que donde más dinero se gana, este informe de desigualdad que he publicado, que las empresas que más ganaban era el sector sanitario. Pues entras en la página esta, en la mesa redonda de los negocios americanos, la US Business Roundtable, que son los que estuvieron preparando el TTIP antes, o sea, antes de empezar a llegar a la comisión, estuvieron trabajando la US Business Roundtable y la equivalente europeo. Pues la mayor parte de las empresas que hay americanas son del sector de la sanidad. La mayor parte. De hecho, no está Apple. Apple no está, ¿para qué? Apple ya tiene la fábrica en China. No, hay empresas, las que estén, la mayor parte son del sector sanitario. Luego en el CETA, la de Canadá, en Canadá hay cantidad de empresas del sector farmacéutico, pero de todas partes. A través del CETA hay empresas japonesas, sociedades en Canadá, incluso hay una española, Laboratorios Admiral, que también ha participado en las mesas preparatorias, pero desde Canadá. Están casi todas.
Parece ser que le interesan mucho negocios que estaban ahora en manos del sector público. O sea, está claro que es un tesoro que tienen que tratar. Servicios públicos, sanidad, educación, los ahorros nuestros, por ejemplo, sistema de pensiones, todo esto que tienen que pasemos a planes privados. Está claro, el sector financiero quiere también eso que estaba fuera del mercado. Sí, pero de todas formas, con las palabras sí. No me llamo Joe. Están haciendo, bueno, para empezar yo tengo mucho, me mandaron unos, he estado estudiando el tema, me lo he imprimido uno de los... Empezaba el compañero primero. Sí, hombre, yo no quiero interferir en la discusión. Eres Daniel, ¿no? No, yo no sé. ¿Quién es Daniel? ¿Eh? Hay un Daniel. No sé. En todo caso, la pregunta la pospongo para que se me conteste más tarde. Se trata de lo siguiente, dentro de esto de la conformación de bloques y teniendo en cuenta lo que hablamos el otro día en la reunión anterior, de estar con información suficiente para poder contestar a cualquier objeción que se haga y teniendo en cuenta la objeción que hizo un representante danés hace poco cuando se publicaron los resultados de la encuesta Sobre el ISDS. sobre el ISDS, que decía que es que hay miles de tratados comerciales que ya tienen este sistema de resolución de conflictos. A mí me gustaría saber si existe la posibilidad de tener una idea aproximada de esos miles de tratados por donde van. No el contenido, que debe ser muy similar al que se está negociando ahora en el TTIP, pero sí los países implicados, porque si hay cruces de países que están en distintos bloques, entonces resulta que la conformación de bloques se hace aguas, ¿no? En cierto sentido, porque si efectivamente a ti que estás en un bloque que afirma con otro bloque te pueden entrar a través de un tratado de uno de los países de tu bloque con otro tercero, situando a las empresas en ese tercero, entonces se desmorona un poquito la estructura de bloques que hay detrás de los tratados. Y entonces, por lo menos, tener una idea aproximada de cuántos y a qué zonas geográficas del mundo corresponden estos tratados, si se puede. Es una información que yo creo que sería... Claro, eso es lo que quería yo apuntar, con mucho permiso. Es que partamos de una base de que Europa no es Santa Eulalia del Río. No, Estados Unidos, pues, con permiso, Estados Unidos es una copia perfecta de todas las mafias comerciales europeas. Es la herencia perfecta y la combinación brillante que deriva en lo que ha derivado una potencia mundial joven como es los Estados Unidos de Norteamérica. Herencia desde el Tratado de Westfalia, remontándonos a Europa, los que gobiernan Europa económicamente siguen siendo lo mismos. Ya lo decía Max Weber y lo pronosticó contra Marx y no se ha equivocado, esto ahora es empírico. El mundo anglosajón y protestante en religiones dominará la economía mundial. Hoy, del siglo XXI, 2015, es lo que está ocurriendo. Cuando hablamos de tratados europeos, no nos olvidemos que estamos hablando del Reino Unido, Alemania, Francia y Rusia también, que son los mismos del siglo XVIII del Tratado de Westfalia. Los mismos que causaron la Primera Guerra Mundial, los mismos que causaron la Segunda Guerra Mundial. La película se repite, amigos. La película se repite. Y todos estos transmiten a los Estados Unidos y se han clonado, y todos estos están clonados en una potencia económica que cualquiera la derriba. Y en Europa tenemos este apoyo. Tú hablabas de empresas norteamericanas establecidas en China, alemanas y todas estas. No nos olvidemos también que a las multinacionales europeas les sirve China tanto como a Estados Unidos. Primero. Segundo, el interés de Estados Unidos, de Rusia, el no interés de Rusia con el sudeste asiático es porque no son clientes potenciales para Rusia. Cliente potencial para Rusia es la Europa pobre, la que no tiene recursos naturales. No nos olvidemos de los recursos naturales, que es la base fundamental de las economías mundiales. Recursos naturales lo tiene el sudeste asiático, o sea, la India, China y esa zona de por allí. Por lo tanto, no son clientes potenciales de Rusia.
clientes potenciales de Rusia somos nosotros, que estamos luchando contra el fracking, encima nos quieren destrozar lo poco que queda de la ecología de la pequeña Europa, porque somos un pingajo, una cosita de nada. Si no cogemos el toro por los cuernos y sabemos que la película se repite a nivel económico, tenemos encima algo más en contra, que estamos en el siglo XXI y que los recursos naturales se han ido al garete. Que la vaca ya no da leche. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Yo he intentado documentarme con lo que me habéis enviado, hay mucho para ver, mucho para hablar, porque esto es never ending, ¿no?, que dicen ellos. Pero no nos olvidemos que si Estados Unidos mata a la vaca, Europa le ata la pata. Y tan culpable es una como otra. ¿Qué Europa hablo? La Europa fuerte, el United Kingdom, Alemania, veremos mañana qué pasa con Grecia, venga, Siriza. Y sabemos que no tenemos que olvidar esto. Hablamos de Europa, yo siempre estuve en contra de la entrada de España en la Unión Europea. Tengo amigos todavía que se acuerdan de que estaba en contra. Aún podemos salir. La entrada de Europa en España. La entrada de España en Europa estaba, perdón, no sé si lo he dicho al revés. Europa en España. Yo lo digo políticamente. Que tenemos que ver que sigue siendo lo mismo, es decir, que Europa se la guisan los que nombraban. Tratados como estos ese. Es que hay turno de palabras. Lo digo para partir de una base y no repetirnos las 5 horas que vamos a estar aquí, que vengo con mucho gusto. Es para partir de una base concreta todos, ¿no? Digo yo, es una sugerencia. Tiene la palabra Daniel. Bueno, yo creo que esto es, digamos, el contexto en que está transcurriendo el TTIP y otros tratados, ¿no? Es hablar de geopolítica, geoestrategia. Yo no conozco mucho esto, ¿no? Pero el debate es, digamos, Alberto propondría, pienso yo, que existe conflicto de intereses entre potencias emergentes y no emergentes. No existe un superimperialismo en donde no hay contradicciones internas entre zonas que se están desarrollando. Por ejemplo, en la banca, no sé decir, pero yo creo que de los 10 bancos más grandes, ya 3 son de China. Es decir, que objetivamente está habiendo conflictos. Cuando África empieza, es decir, en África empiezan a comprar zonas verdes, China, y empieza a negociar, digamos, de esto, y es el principal acreedor de Estados Unidos, tiene conflictos. Es decir, digo porque está habiendo conflictos. Ahora bien, los intereses